Ok, vamos a retomar donde dejamos en la última clase. Estábamos viendo las características comunes de las ciencias, de todas las ciencias, la psicología entre ellas. Y entonces estuvimos viendo eh, que comparten algo en común en relación a la definición o delimitación del objeto de estudio de cada una de las disciplinas, cada una de las ciencias. Es más, decíamos que cualquier ciencia se define por su objeto y por su método, ¿ok? Y en ese sentido todas delimitan objetos relacionados a fenómenos que ocurren en el mundo natural. También dijimos que tienen o parten de postulados comunes. Por ejemplo, hablamos del determinismo y de las relaciones limitadas dentro de la naturaleza. Y también las ciencias tienen objetivos comunes. Quieren describir los fenómenos y, por supuesto, quieren explicarlos. Esta explicación, que tiene que ver con dar cuenta de las causas de cualquier fenómeno, es un objetivo muy poderoso, posiblemente de los más poderosos, porque a partir de la explicación es que hay posibilidad de construcción de teorías, que es el objetivo final de cualquier ciencia. También veíamos que comparten una lógica en el camino de construcción de conocimientos, es decir, en el método. ¿Sí? Se observa, se recoge información, la observación se hace por medios directos o indirectos. Perdón, aquí tengo una interrupción, ahí ya me deshice de ella. Y a partir de la información disponible, de los datos disponibles, se trata de establecer evidencia de una manera replicable, sobre todo. Replicable, demostrable, pública, esas características que tiene la ciencia, que tiene toda ciencia, vamos a verla con más precisión más adelante. Y después llegamos hasta ver los elementos comunes que tienen las ciencias. Acá estábamos en esa diapositiva general, en donde vemos la mención de los problemas, las hipótesis, las variables como nomenclatura, como conceptos frecuentemente utilizadas en cualquier ciencia. Entonces, vamos a detenernos en cada una de estas en la clase de hoy. ¿Sí? En primer lugar, acá a lo mejor hay que trastrocar el orden, comenzar por entender qué son las variables o repasar qué son las variables. Decíamos en la clase pasada que las variables tienen una definición bastante circular, digamos, es decir, cualquier cosa o tautología, cualquier cosa que varía es una variable. En realidad, dicho de otra forma, es la delimitación de un fenómeno de manera particular, minuciosa, y este fenómeno puede adquirir distintos niveles, puede cambiar, puede tener variaciones, digamos, y eso es lo que denominamos variables. Sin embargo, no hay, digamos, en la clasificación de las variables tenemos más de una. Vamos a ver qué tipo de variables tenemos. Mientras seguimos dando entrada a la gente. Okay. ¿Qué tenemos por aquí? Que las variables pueden ser, por ejemplo, así como ya comenzamos a ver, llamadas independientes, dependientes o extrañas. ¿Se acuerdan? Decíamos que cuando nosotros hablamos de variable independiente, es que estamos pensando en aquella
que de alguna manera influye sobre otra variable, que es la variable dependiente, ¿sí? Si nosotros estamos en diseños de investigación más de tipo experimental o cuasi experimental, vamos a decir también que la variable independiente es aquella que puede manipular el investigador. Si yo digo que la mateína, es decir, la mateína contenida en el mate, en la yerba mate, es una variable independiente que influye sobre la atención es la variable dependiente. Es decir, nosotros estamos en una investigación pendientes de los cambios que se producen en la variable dependiente. Queremos registrar y, si es posible, medir los cambios ocurridos en la variable dependiente. Estrictamente hablando, entonces tenemos que la variable independiente es la que influye sobre la variable dependiente y en general puede ser manipulada por el investigador o la investigadora. Muchas veces vamos a encontrar o vamos a leer o vamos a hacer investigaciones en donde se define una variable como independiente, aunque no sea manipulable, por lo menos activamente, valga el juego de palabras. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo digo que la mateína, que es una metilxantina, un estimulante suave del sistema nervioso farmacológicamente hablando, influye sobre mi atención, entonces yo estoy definiendo claramente que esta variable la puedo dar o no, dar a una persona y no a otra, dar a un grupo de personas y no a otra persona, no al otro grupo, ¿sí? De tal manera poder verificar las diferencias que se puedan producir en la variable dependiente. Entonces aquí claramente la metilxantina, claramente la yerba mate, en tanto la pueda proveer o no, administrar o no, es una variable manipulable. Van a leer y vamos a ver que en algunos casos una variable se denomina independiente, sin embargo no es manipulable. Por ejemplo, no es manipulable, pero se la llama así adaptando el concepto. Por ejemplo, yo digo que la variable independiente es el sexo, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Yo puedo poner un sexo a una persona y a otra persona otro sexo según mi voluntad? Evidentemente no, porque la variable sexo se manipula es por facto, es decir, ya el hecho ocurrió, la persona es, por ejemplo, masculina o femenina. ¿En qué sentido yo manipulo la variable? En que, por ejemplo, ubico en un grupo a las personas, a las mujeres, y en otro grupo a los hombres. Por ejemplo, de tal manera poder comparar entre estos dos grupos una variable dependiente. ¿Se entiende? En ese sentido, también algunos investigadores hablan de variable independiente. No pueden ser manipuladas activamente, sin embargo, en términos de datos, digamos, sí es posible hacer esta manipulación. Y eso, dije, la variable sexo puede ser cualquier variable. La variable edad, yo no puedo ponerle edad a las personas. Sin embargo, yo puedo agrupar el curso de ustedes, por ejemplo, en los que tienen menos de 20 años y los que tienen más de 20 años, y tengo dos grupos. Entonces, la variable edad es una variable que yo estoy manipulando de alguna forma, ¿ok? Entonces, ¿y qué son las variables extrañas? Entonces, se entiende lo que son las variables independientes y dependientes. ¿Cuáles son las extrañas entonces? Las extrañas son las que producen un efecto llamado de confusión. Es decir, si yo creo de confusión porque aparentan o puede el investigador creer que es una variable independiente que está produciendo cambios en la dependiente, es decir, que es una variable manipulada por el investigador que está produciendo cambios. Por ejemplo, yo puedo decir que mi investigación plantea manipular este estimulante suave, la mateína, para aumentar la atención, ¿sí? Entonces, ustedes
como investigadores me administran la mateína y entonces miden mi atención después de que yo haya tenido los efectos de la mateína, es decir, el tiempo en el que farmacológicamente o farmacodinámicamente pueda influir en mi organismo. Me toman un test de atención y sin embargo mi atención no varía. Y ustedes dicen, en este caso la mateína no tiene efectos estimulantes sobre la atención. Y ustedes hacen su informe de investigación en esta línea de resultados. Pero ¿qué pasa había sido? Había sido que yo no dormí anoche. Entonces, mi sueño o mi falta de sueño en este caso está influyendo sobre mi atención y hace que disminuya mi capacidad de atención aún con un estimulante. Entonces ustedes sacan una conclusión que sin embargo está confundida, está sesgada por una variable extraña. ¿Se entiende? Entonces, en cualquier investigador, en cualquier investigación, el investigador trata de controlar de alguna manera las denominadas variables extrañas, a esas variables que nos pueden hacer creer otras cosas. Bueno, ¿qué les parece? ¿Esto está claro? ¿Está clara la diferencia entre las variables independientes, dependientes y extrañas? Sí, profe. Una pregunta. Sí, Si esa falta de sueño que tuvo la persona es mi variable extraña, ¿así se llama? ¿Variable extraña? sí, sí, sí. Bueno, y después yo le hice una segunda prueba para saber si la mateína causó el efecto, pero nos damos cuenta supuestamente que la mateína no tuvo tanto efecto en esa persona, aparentemente por la falta de sueño. ¿Cómo se sabe que algún tipo de indicador se utiliza para determinar entonces de que fue la falta de sueño que dio como resultado en esa persona? Muy bien, muy buena pregunta porque nos lleva a adelantar la utilidad de esto, la utilidad de la identificación de las variables extrañas. Si yo no tengo en cuenta las variables extrañas, voy a estar confundido y mi informe va a denotar esa confusión. Es decir, en mi informe yo voy a escribir que la mateína no tiene los efectos estimulantes sobre la atención como se creía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace metodológicamente? Cuando tenemos una investigación tenemos que controlar las variables extrañas. Parte importante de la metodología de la investigación es el control de las variables extrañas. ¿Cómo se controlan las variables extrañas? De distintas maneras. En primer lugar, es importante concebir las variables extrañas. ¿Se entiende? Concebir, es decir, pensar de que pueden existir. Si ustedes se dan cuenta, esto es muy altamente educativo. No solamente cuando uno hace investigación. Imagínense, yo puedo pensar de que hay poco interés en la investigación porque hay muchos ausentes hoy. ¿Sí? Yo tengo una creencia en donde hoy es un día, hoy 15 de septiembre del año 2021, es un día triste para mí, porque tengo poca asistencia y entonces pienso que esta materia de metodología de la investigación no resulta estimulante para los estudiantes de psicología. Concluyo eso, pero como estoy entrenado en investigación, digo, ¿será eso? ¿Será la poca motivación en la investigación lo que motiva realmente la inasistencia? ¿O habrá otra variable? Esta concepción, esta apertura en mi pensamiento es muy importante. Es muy importante para nosotros en la vida cotidiana y es fundamental en la investigación. Tenemos que concebir la posibilidad
la duda razonable de que alguna variable pueda estar influyendo. ¿Cómo se piensan las variables extrañas? Y no cualquier variable extraña influye en una investigación determinada. Por ejemplo, en esta, ¿cómo yo pienso la variable extraña que pueda afectar mi atención? Y podría ser que, a ver, que la gravedad, invento cualquier cosa, que la gravedad en esta parte de la Tierra es diferente teniendo en cuenta el nivel sobre el mar que tenemos. ¿Les parece razonable? No, nada que ver. Nada que ver. Es decir, a lo que voy es, no cualquiera, hay muchas variables que son extrañas, que no están controladas, mas no todas influyen. Entonces nosotros tenemos que ir mejorando nuestra capacidad de poder pensar aquellas variables que son relativas a nuestra investigación. ¿Qué yo puedo pensar si están midiendo mi atención y estamos manipulando yerba mate? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo estoy totalmente seguro que cualquiera de ustedes está pensando en la dosis que yo estoy tomando. Una cosa es tomar un trago, otra cosa es tomarme 2 litros. Una cosa es poner hierba, qué sé yo, de la marca X o usar hierba de la marca Z. Yo estoy seguro que más de ustedes está pensando que es diferente tomar tereré, es decir, una infusión fría, que tomar mate, en donde hay una infusión caliente, en donde, digamos, la esencia, la sustancia activa de la mateína va a ser diferente. Yo estoy totalmente seguro que alguien de ustedes está pensando que también va a depender del estado de mi estómago. Si tengo el estómago vacío o el estómago lleno con otros alimentos, porque va a haber una absorción diferenciada. Yo estoy seguro que algunos de ustedes se estará preguntando sobre si yo estoy tomando alguna medicación que puede afectar mi atención, un psicofármaco, por ejemplo. Yo estoy seguro que ustedes también se estarán pensando a cómo estoy midiendo la atención. Si estoy midiendo con un test de papel y lápiz, si el profesor a quien le estamos administrando el test ve bien, porque ya con su edad a lo mejor no ve bien. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo estoy generando un listado de potenciales variables extrañas relacionadas al fenómeno. Entonces, este es un entrenamiento muy importante en la investigación. Poder pensar las variables que producen confusión. Estas son las llamadas variables extrañas y lo más importante, el control de las variables extrañas que tiene que hacerse de alguna manera. Ahora, cuando detectamos una variable potencialmente extraña en una investigación, ¿qué hacemos? Y tratamos de controlarla. ¿De qué manera? Yo no sé si les conté que nosotros habíamos hecho, cuando estábamos así en el tercer semestre, como ustedes, hicimos un estudio experimental sobre los efectos del alcohol sobre la atención. Entonces le dimos alcohol a un grupo de personas. En realidad trabajamos con estudiantes de psicología, que siempre son las víctimas de todos los experimentos. Y entonces le dimos alcohol y entonces medimos su atención. ¿Cuáles son las variables extrañas, por ejemplo, que tuvimos que controlar? Y dijimos, a ver, la absorción del alcohol, los efectos del alcohol son diferentes en los hombres y en las mujeres. ¿Ok? Entonces pueden haber diferencias en los efectos del alcohol debidas al sexo. ¿Qué podemos hacer? Y yo me acuerdo que en las carreras de psicología en esa época, no sé hoy, por lo menos no tengo idea visual, estaban, por ejemplo, en un curso había 40 alumnos y
36 eran mujeres y 4 eran hombres, ¿verdad? Entonces, había una mayoría de mujeres. ¿Y qué hicimos? Y excluimos a los hombres del experimento, ¿sí? Porque no había posibilidad de emparejarlos. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera controlamos esa variable extraña. ¿De qué manera? Excluyendo esa variable que podría confundirnos. ¿Qué más hicimos? Y preguntamos a los participantes si estaban consumiendo algún medicamento. ¿Ok? Eh, Profe, sí, o sea, ¿uno elige su variable, la variable extraña o cómo, profe? No entendí todavía también. no. Uno elige la variable independiente y la variable dependiente. A partir de ahí comienza a pensar cuáles serían las variables extrañas. Por ejemplo, decime algún tema que te interesa, algún tema para investigar en psicología. La atención, por ejemplo. Sí, como variable dependiente. La atención, ¿qué te interesa de la atención? ¿Cómo se puede aumentar, disminuir? Decime algo que te interese de la atención. Y digamos que se pueda, o sea, para entrenar la atención, digamos que se pueda tener más tiempo, por ejemplo. Ok. Vamos a suponer que yo quiera aumentar el rango atencional, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy a dedicar a la psicología del deporte y quiero que los jugadores de fútbol profesionales sostengan la atención por más tiempo, ¿sí? Porque los goles en general vienen también en momentos de distracción, ¿ok? Entonces, yo quiero aumentar la atención y hago un entrenamiento. Vamos a suponer que yo tenga un plan de entrenamiento y entreno a un grupo de jugadores profesionales y a otro grupo de jugadores profesionales no, ¿sí? Para poder comparar si mi entrenamiento funciona o no. Entonces, después comienzo a comparar. Ya terminé el plan de entrenamiento a este grupo de jugadores, a este otro grupo no, y a los dos le mido la atención. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuál es mi hipótesis? De que el grupo entrenado tendría que aumentar su tiempo de atención en comparación al otro grupo. ¿Cuál puede ser una variable extraña ahí? Por ejemplo, ustedes saben que para los procesos básicos de aprendizaje necesitamos por lo menos 3 atributos: atención, memoria e interés. Entonces, para aumentar la atención, yo necesito la atención de los jugadores. Para tener la atención necesito el interés. Por lo tanto, suponiendo que el grupo que no fue entrenado no tenga interés porque dijeron que esto es una joda, nos están usando el conejillo de India, estamos al pedo acá, y entonces en su test de atención no prestaron, digamos, el interés suficiente y sus rendimientos fue bajo. Esa puede ser una variable extraña. No, entonces, ¿qué va a pasar? Que mi grupo aumentó de atención en comparación al grupo experimental, pero es un resultado falso. ¿Por qué? Porque el grupo experimental en realidad no se esforzó al completar el test. Porque no estaba motivado, decía, no está, esto es una joda, ¿para qué estamos acá? Y qué sé yo, no tenía interés, ¿se entiende? Entonces, esa es una variable extraña. Yo tendría que ver cómo, si eso es razonable, si eso es posible, cómo lidiar con esa, cómo controlar esa variable extraña. ¿Se entiende? ¿Se puede controlar acaso, profe? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Se puede controlar la variable extraña? Claro, se tiene que. Si yo no controlo las variables extrañas, me entrego al sesgo, al desconocimiento, a la confusión. Si yo me anoto a la teoría del caos, digo, eso todo es un caos, luego todo Una es un variable confuso. extraña
no aparece así cuando concebí un proyecto, el que sea, ¿no? No, las Es variables decir, extrañas, perdón, las variables extrañas siempre están. Las variables que pueden confundirnos siempre están. Lo que nosotros tenemos que hacer para hacer investigación es controlar las variables extrañas. ¿Y cómo lo hacemos? El método nos ayuda. ¿Sí? Ese es el trabajo, digamos, principal del método científico. El ejemplo más claro es el que les estaba diciendo. Cuando yo comparo mujeres en un grupo, hombres en otro grupo, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Para qué formo dos grupos? Tratando de controlar la variable, ¿sí? Tratando de que me quede claro si este factor, si esta variable es la que está produciendo cambios o no, ¿sí? Eh, Cuando yo voy a experimentar con la atención y excluyo a los que toman psicofármacos, es porque claramente yo tengo la información de que el psicofármaco altera la atención. ¿Se entiende? Entonces, las variables extrañas siempre están. ¿Qué nos ayuda para eso? Y cuando yo excluyo, esa es una técnica de control de variables extrañas. ¿Sí? Por ejemplo, o cuando yo formo grupos diferentes, eso es control de variables extrañas. Y hay otras múltiples maneras de controlar las variables extrañas, no solo por exclusión y con la formación de grupos. Hay técnicas mucho más sofisticadas de control de variables extrañas, depende de cuál sea. Entonces, gran parte de la cabeza del investigador está en pensar en esas variables confusionales posibles. Profe, disculpe, ¿Sí? parece que hay compañeros que quieren ingresar a la clase. No sé si A ver, a ver. Mira que no los tengo. No los tengo en sala de espera. Decirle que lo intenten, por favor, otra vez. bueno, ¿Está claro, más o menos? ¿Hay alguna pregunta o aclaración que podamos hacer? Seguimos entonces, ¿sí? ¿Qué otra clasificación de variables vamos a poder ver? Las que derivan de epistemologías llamadas cualitativas y cuantitativas. ¿Se acuerdan que decíamos que hay una clasificación de la investigación según la epistemología, según la visión epistemológica? Personas o investigadores que se anotan a una epistemología en donde se podría denominar o identificar como subjetivista. Entonces, la línea metodológica es más cualitativa y los investigadores que se anotan dentro de una línea objetivista tienen metodologías que se denominan cuantitativas. A mí me parece una clasificación muy pobre porque es muy gruesa, es muy bruta la clasificación, pero es muy utilizada. Entonces, con la misma nomenclatura cualitativa y cuantitativa tenemos variables. Por ejemplo, las variables que son cuantitativas son aquellas en donde el símbolo, ¿sí? El símbolo es numérico. Si yo digo edad, la edad, ¿cómo la represento? ¿Cómo represento el tiempo que una persona vive? Mediante un número.
¿ok? Entonces, estas se denominan variables cuantitativas. Cuando se tratan de las variables llamadas cualitativas, estas en general son categorías, en donde las categorías que son limitadas dan cuenta del atributo del fenómeno que estamos tratando. Ejemplo, si yo los voy a calificar a fin de año en términos de aprobado y reprobado, estamos hablando del uso de un criterio cualitativo. ¿Sí? Entonces ustedes han, o suficiente o insuficiente. Materia, qué sé yo, esta es la materia de introducción a la investigación. A ver, Eloís Torres, suficiente, ¿verdad? Quiere decir que es una categoría cualitativa que hace que ella apruebe el curso. O puede ser Eloís Torres, insuficiente, es una categoría cualitativa que refiere que ella no aprueba el curso. ¿Sí? Ustedes van a darse cuenta que generalmente en algunos casos como esto que menciono se hace una correlación entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Por ejemplo, aprobado es 2 para arriba, ¿sí? Se hace una correlación entre la cualidad y el número. Si el 2, la calificación 2 numérica es igual a aprobado, ¿sí? La calificación 3 es aprobado bueno. La calificación 4 es, qué sé yo, aprobado muy bueno. Y la calificación 5 es excelente. ¿Ok? Entonces a veces se hace esa especie de correlación. Lo que yo creo que es importante no perder de vista es que esto de decir variables cualitativas o cuantitativas constituyen fundamentalmente artilugios o recursos que tenemos para abordar una variable determinada. No son incompatibles, son en general, si uno usa de acuerdo a la pertinencia del caso e incluso tenemos que recordar permanentemente, yo reitero que las personas que no pueden entrar no están solicitando, yo no escucho acá, no estarán en otra dirección. En fin, ojalá que entren. Por ejemplo, una variable un instrumento cuantitativo como la encuesta o como el test, un test psicométrico, una encuesta, son instrumentos de recolección de datos típicamente denominados cuantitativos. ¿Okay? Un instrumento cuantitativo puede recoger, de hecho lo hace, variables cualitativas. Por ejemplo, yo en un test, que es un instrumento cuantitativo, puedo preguntar sexo, ¿sí? Y es una variable cualitativa. En un instrumento cualitativo como una entrevista, por ejemplo, yo puedo preguntar cuánto le gusta, mucho, poco o nada, a alguien algo. Y estoy usando una especie de cuantificación. Yo digo mucho, digo poco, digo nada. Son categorías que llevan a lo cuantitativo. ¿Se entiende? Es decir, siempre tenemos que entender que estas identificaciones que hacemos o clasificaciones que hacemos son convencionales y nunca nos tienen que llevar a confundir estas denominaciones con el fenómeno mismo. Finalmente, vamos a esta clasificación de variables que se llaman nominales, ordinales, intervalares y escalares, que ustedes ya habrán visto en estadística, habrán visto en psicometría, etc.
Y tiene que ver con una escala en donde fundamentalmente lo que tenemos son distintos niveles de medición que tiene una variable. Una variable nominal es el nivel mínimo o más elemental de medición. En realidad, dice su nombre, es nominal, es decir, le ponemos a la variable un nombre para distinguirla de otra, simplemente. ¿Sí? El nombre de ustedes es nominal. Mediante la nominación, yo no los confundo. Yo no confundo Raúl con Cristian, o Perla con Marcelo, o Perla con Mauri, etc. Es decir, el nombre, ese es un nivel de denominación. Sexo masculino, femenino, sexo no binario, qué sé yo, esas son nominaciones, es el nivel más elemental. ¿Es posible tratarlo estadísticamente? Sí, es posible. ¿Es posible identificarlo? Sí. Es un nivel de medición. El siguiente, que es un poquito, que sube un poco de nivel, es cuando la variable se denomina ordinal. Aquí la información que nos provee la variable ya no es solamente la identificación, la diferenciación entre una y otra, sino ya nos da una idea sobre el orden en el que se ubican estas variables de mayor a menor o de menor a mayor. Se llaman por eso ordinales. Y atención, hay algunos investigadores o epistemólogos que llaman a estas dos categorías, nominales y ordinales, variables cualitativas. Y recién le llaman variables cuantitativas a las que son intervalares o escalares. ¿Cuáles son las diferencias entre las variables intervalares y escalares? En primer lugar, que dan mucho más que solamente el nombre. Dan mucho más que solamente posibilidad de ordenar las variables, sino dan, por ejemplo, las variables intervalares nos permiten saber la distancia que hay entre las distintas medidas, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre las intervalares y las escalares? Que las escalares son las denominadas escalas perfectas, de ahí luego su nombre, porque tienen un cero absoluto. No así las variables intervalares, en donde el cero es arbitrario. ¿Sí? Por ejemplo, en la edad, el cero es, perdón, en la edad, que es una variable escalar, el cero es de verdad. Si una persona que no nació es cero. Por ejemplo, si yo digo nivel de rendimiento en metodología de la investigación 0, ese 0 es arbitrario, porque no hay posibilidad de que ustedes no sepan nada, ¿sí? Entonces el 0 es arbitrario, pero es un nivel que yo determino de acuerdo a unos criterios. Acuérdense que la medición es simplemente asignación de valores numéricos según una norma, según una regla. Entonces, según mi regla, si ustedes no responden ninguna pregunta del cuestionario de examen, a eso yo le llamo 0. Pero ese 0 es arbitrario. Estoy en una variable intervalar. Sin embargo, me da mucha información esa variable intervalar porque me permite compararlos, me permite saber quién está en orden, quién está mejor, quién está peor, etcétera, etcétera. Otra información que a lo mejor ya vieron en estadísticas es que en general en ciencias sociales, ciencias del comportamiento, ciencias llamadas humanas también, en general estamos trabajando de manera muy fuerte con variables intervalares. Raramente encontramos variables escalares, pero tratamos casi todos los estadísticos, de usar casi todos los estadísticos
aunque ortodoxamente no se recomiende, usamos como si fueran variables escalares. Es decir, con variables intervalares nosotros hacemos lo que venga. Hacemos hacemos correlación bivariada, hacemos correlación parcial, hacemos regresión lineal, hacemos análisis factorial, lo que sea. Porque si nomás nosotros somos ocurrentes, no. La investigación metodológica, la investigación sobre la investigación muestra que tiene sentido y hay regularidades que se pueden establecer mediante estos métodos. En síntesis, esto de las variables seguramente ya les suena un poco repetido porque me imagino que eso dan en estadísticas y dan en psicometría también. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración que podamos hacer? De mi parte, no, profe. Ok. Si no entienden, pregunten. Esto no suele ser, no tiene tono amenazante, pero si ustedes preguntan ahora, porque yo pregunto en el examen, ¿sí? Así que siéntanse cómodos, Profe, ¿sí? ¿hay un máximo de variables? ¿Cómo es eso? Nada, si tengo una investigación y digamos tengo, no sé, 10 variables, eso tal vez es mucho. No. Las técnicas de tratamiento estadístico pueden ser o sea, tratar una sola variable principal, o puede ser multivariadas, ¿sí? Y las multivariadas pueden ser, qué sé yo, para que tengas una idea, el procesamiento de información de los big data en este momento son inmensidad impresionante de variables, ¿sí? Que se van filtrando hasta que se obtiene la información que uno necesita. ¿Alguna otra pregunta o duda? Profe, siempre va a haber la posibilidad de que haya una variable extraña. Siempre va a tener que aparecer en algún estudio. Siempre, Luis. Sobre todo, bueno, hay algunos estudios en donde el énfasis tiene poca influencia del pensamiento experimental. Acuérdense del nacimiento de la psicología en los laboratorios. Era un énfasis fuerte en la experimentación. La experimentación es fundamentalmente manipular una variable para ver qué pasa en otra variable, ¿sí? Para estar muy seguros, ¿se acuerdan de lo que habíamos hablado? De esto que nosotros llamábamos énfasis en la validez interna, es decir, el grado de certeza que yo tengo de que es la mateína lo que altera mi atención y no otra cosa. Es decir, que es el tratamiento psicológico el que mejora la depresión y no las fases de la luna, que es la técnica de relajación que yo utilizo en el paciente lo que mejora su ansiedad y no su buena suerte, qué sé yo, cualquier cosa, ¿se entiende? Siempre pusimos mucho énfasis en eso. Por lo tanto, nuestra cabeza como psicólogos está muy permeada por esa lógica. Sin embargo, hay investigaciones que ponen poco énfasis en eso, en la delimitación, en la identificación, sobre todo en las investigaciones de corte subjetivista. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la lógica subjetivista y la lógica objetivista? En la lógica subjetivista dice que justamente la subjetividad es lo que me va a llevar al conocimiento. Y en la lógica objetivista te dice, te va a llevar a la confusión. ¿Sí? Y así se están peleando ellos permanentemente.
preocupante, ¿verdad? Bienvenido a la ciencia. Bueno, chicos y chicas, esto está muy denso, así que creo que podemos dejar por hoy. Hasta acá. Profe, Sí, Cristian. una última pregunta. No, no tiene que ser ¿Hay, último. ah, ¿hay alguna pregunta, hay algún dato así sobre el examen? Si va a haber tema, Los si hay... temas salen exclusivamente de esos materiales que ustedes tienen en el aula, de ninguna otra parte. Lo que ustedes ya pueden ir pensando es en la fecha de examen porque ya tienen el calendario en mano. ¿Se acuerdan del primer día? Yo les dije, les recomiendo fijar el examen parcial en las últimas clases, en las últimas semanas, de tal manera que lo que estudian para el examen parcial les sirva para el examen final, ¿sí? Así que miren su calendario, pueden ir mirando, juntándose, no sé, virtualmente o si se encuentran ustedes, y vayan pensando en una fecha, me dicen, y yo ahí preparo el examen. El examen escrito, acuérdense, perdón, el examen parcial es escrito y el examen final es oral. Profe, no sé si ya mencionaste